Bueno, buenas. Hoy vamos a estar haciendo la práctica 4 de la guía de álgebra para CBC de matrices. Vamos a estar haciendo desde el ejercicio 1 hasta el 24 aproximadamente. Nos vamos a saltear unos ejercicios en el medio porque quizás son repetitivos o quizá no son importantes para un parcial, pero cualquier cosa de esos ejercicios que nos salteemos, ustedes nada más tienen que preguntar por ellos y nosotros les vamos a estar acercando alguna forma de hacer el ejercicio, sea por medio de una foto o sea por medio de un PDF, pero se lo vamos a poder solucionar. Empezamos por el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice escribir las matrices A y sub J dadas por, y nos pide una matriz de 3×3 con A y sub I sub I igual a 1, si 1 es menor o igual a I, menor o igual a 3, y A y sub J es igual a 0 si I es diferente de J. Acá lo que nos dice es, lo que nos pide es que todos los elementos cuya columna sea igual a su fila, será igual a 1. Y los elementos cuya columna sea diferente, el número de la columna sea diferente de su fila, nos va a estar pidiendo que sea igual a 0. Entonces, vemos ahora el primer ejercicio, es este que nos aparece acá, y lo que nos deja este ejercicio es una matriz identidad. Como podemos ver, los elementos A y sub I, es decir, los elementos cuya fila, cuyo número de la fila es igual al número de la columna, son 1, y los elementos cuyo número de la columna es diferente del número de la fila son iguales a 0. A esto se le llama matriz identidad, en este caso es una matriz identidad de 3×3, por eso en la guía, creo que en la guía nos aparece así, aparece un 3, este 3 que aparece acá, que significa la matriz identidad de una matriz de 3×3. Vamos al punto B. El punto B nos pide los A y sub J iguales a 0, si I es mayor a J, si el número de la fila es mayor al número de la columna, si el número de la fila es igual al número de la columna, el elemento tiene que ser igual a 2, y si el número de la fila es menor al número de la columna, el A y sub J tiene que ser igual al número de la columna. Entonces, esto nos queda de esta manera, como vemos acá. Como vemos, si A y sub J es igual a 0, si el número de la columna, si el número de la fila es mayor al número de la columna, como vemos acá, como vemos en estos tres elementos, y si el número de la fila es igual al número de la columna, como aparece acá, entonces tiene que ser igual a 2. Si no, si el número de la columna es mayor al número de la fila, entonces eso que tiene que ser igual al número de la columna. En este caso es 2, en este caso es 3, y en este caso también es 3. Vamos al C. El C nos pide una matriz de 3×3, también como las anteriores, en las que el A y sub J sea igual a J menos I, si 1 es menor o igual a I, menor o igual a 3, y si J es mayor o igual a 1, menor o igual a 3. Vamos a eso, es decir, básicamente lo que nos está diciendo esto es que siempre va a tener que ser, en esta matriz va a tener que cumplirse esto, en cada uno de sus elementos. Vamos a ver cómo lo hicimos. Entonces lo que nos pedía es que el número, restar el número de la columna por el número de la fila, restarle la fila a la columna, y como vemos acá, 1 menos 1 es 0, 2 menos 1 es 1, 3 menos 1
es 2, 1 menos 2 es menos 1, 2 menos 2 es 2, 3 menos 2 es 1, 1 menos 3 es menos 2, 2 menos 3 es menos 1, 3 menos 3 es 0. Vamos al punto D. El punto D nos pide también una matriz 3 por 3 y que cada uno de sus elementos sea igual al número de la fila. Entonces, esto nos va a quedar una matriz cuyos elementos de las filas van a tener todas el mismo número, ¿sí? La fila 1 va a estar compuesta por todos elementos iguales a 1, la fila 2 va a estar compuesta por todos los elementos iguales a 2, la fila 3 va a estar compuesta por todos los elementos iguales a 3, simplemente porque nos está pidiendo que el A y sub J sea igual al I, que es el que nos aparece acá. ¿Sí? Bueno, vamos al E. El E nos pide una matriz de 3 por 2 en este caso, es decir, de 3 filas y 2 columnas, y nos pide que el A y sub 1 sea igual a I, esto es, que la columna 1, que los elementos de la columna 1 tengan el número de sus respectivas filas, y que los elementos de la columna 2 tengan el número de sus respectivas filas multiplicado por 2, ¿sí? Por 2i, que sea 2i. Entonces, esto es así porque efectivamente se trata de una matriz 3 por 2, ¿no? Entonces, por eso nos lo señala con 2 columnas. Vamos a ver cómo lo hicimos. Efectivamente tenemos una matriz 3 por 2. Acá tenemos la primera columna que llevaba el número de la fila 1, fila 2 y fila 3, y la columna 2 que llevaba el número de la fila multiplicado por 2. Entonces, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, y 3 por 2 es 6. Vamos al punto F. El punto F nos pide una matriz de 4 filas por 4 columnas, en las que el A y sub J es igual a 0 si el I es diferente de J, y aquellos elementos cuya fila sea igual a la columna, que son los elementos de la diagonal, tienen que ser iguales al número de la fila dividido 2. Entonces lo que vamos a tener acá es casi todos los elementos iguales a 0, y los elementos de la diagonal iguales a la fila dividido 2. Vamos a eso. Esto nos aparece como tenemos acá, ¿sí? Los elementos cuya fila es distinta de la diagonal van a aparecer iguales a 0, como nos aparecen acá. Y los elementos cuya fila sea igual a la diagonal, cuya fila sea igual a la columna, van a ser iguales a la fila dividido 2. Entonces acá tenemos 1 dividido 2 es igual a 1 medio, 2 dividido 2 es igual a 1, 3 dividido 3 es igual a 3 medios, y 4 dividido 2 es igual a 4 medios, que es igual a 2. Vamos al punto G. El punto G nos pide una matriz de 3 filas por una columna. A este tipo de matrices las llamamos matrices columna, porque tienen la forma de una columna, y nos pide que sus elementos estén dados por los elementos de la columna 1, que es la única, sean iguales al negativo del número de la fila. Entonces vamos a eso, y nos queda de esta manera. Tenemos la fila 1, entonces el número que le va a corresponder va a ser el menos 1, a la fila 2 le va a corresponder el número menos 2, y a la fila 3 le va a corresponder el número menos 3. Ahora vamos al punto H, que es el último. Este nos pide una matriz de 1 por 4, de una fila por 4 columnas, y nos pide que cada uno de sus elementos, cada uno de los elementos de esta fila, que es la única, sea igual al número de la columna en su potencia.
Entonces, esto nos va a quedar de esta manera. La fila 1 al cuadrado va a ser igual a 1, la fila 2 al cuadrado va a ser igual a 4, la fila 3 al cuadrado, 3 por 3 es igual a 9, y la fila 4, 4 por 4 es igual a 16. Vamos ahora al segundo punto. El segundo punto nos piden diferentes conjuntos. Acá yo ya la anoté, así que no hace falta ir a la guía. Nos dice, dados los conjuntos que aparecen acá, identificar, escribir 3 matrices que pertenezcan a cada uno de los conjuntos dados. Bueno, el primer conjunto que nos aparece es este que aparece acá, y nos dice que estas son matrices simétricas. Entonces nos pide, bueno, para el I mayor o igual a 1 y el J menor o igual a 3, esto es, para cada uno de los elementos, si el A con una matriz de 3 por 3, que el A y sub J sea igual al AJI. Esto es que si yo tengo un A y sub 1, 3, por ejemplo, sea igual al A sub 3, 1. Que tome el elemento que aparece acá, luego aparezca acá, y que el elemento que aparece en la fila, luego aparezca en este lugar, que es el lugar al que generalmente se le asignan las columnas. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que el A31 es igual al A13, tenemos que copiar un número que sea exactamente igual, puede ser este o puede ser otro, lo importante es que estos dos números sean exactamente iguales. El número 2,1 tiene que ser igual al 1,2, y el 3,2 tiene que ser igual al 2,3. Eso es lo que nos está pidiendo prácticamente. Después los números de la columna también pueden ser cualquiera, eso no interesa. Igual que estos números, lo importante es que estos números que aparecen acá, que los números opuestos, de alguna manera, coincidan. Esto es lo que hace a una matriz simétrica. Vamos al segundo conjunto. El segundo conjunto nos pide también una matriz 3 por 3, y nos pide, en este caso, que los elementos sean iguales a su puesto, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un elemento cuya fila es 1 y cuya columna es 3, entonces ese elemento tiene que ser el opuesto, ese número tiene que ser un número opuesto a aquel en el cual la fila es igual a 3 y la columna es igual a 1. Es decir, si yo tuviese 1 acá y 3 acá, y tuviese entonces el 3 acá y el 1 acá, entonces el número que toma esto tiene que ser el negativo del número que se toma acá. Efectivamente, este es el negativo de este número, y este número es el negativo de este número, ¿sí? Este número es el negativo de este número, porque si nosotros hacemos menos, menos, menos 3, entonces lo que nos va a aparecer es más, porque como sabemos, menos por menos es igual a más. Entonces, de esta manera, hacemos nuestra matriz. Entonces tenemos los números opuestos en cada uno de los lugares correspondientes. Nuevamente, los números de la diagonal no tienen que ser ningunos en especial, pueden ser cualquiera, lo importante son los números que nos aparecen acá, los números que son opuestos. ¿Sí? Vamos al conjunto
S3, acá nos pide una matriz de 3×3, en los cuales cada elemento tiene que ser igual a 0, si la fila es mayor o igual a la columna. Entonces, ¿la fila cuándo va a ser mayor o igual a la columna? Bueno, acá, acá y acá, ¿sí? Donde 2 es mayor a 1, 3 es mayor a 1, 3 es mayor a 2, y solamente en estos elementos la fila es mayor a la columna, y acá tenemos que establecer los ceros. A esto nos dice que se llaman matrices triangulares superiores, y el resto de los elementos puede ser cualquiera. Vamos ahora al conjunto, al último conjunto que nos dicen. Nos dicen que este conjunto son matrices diagonales. Acá nos piden una matriz 3×3, cuyos elementos sean iguales a 0, si el I es diferente de J. Es decir, si el número de la columna, si el número de la fila es diferente al número de la columna. Esto es efectivamente lo que nos aparece acá, si el número A2, si el número de la columna, si el número de la fila es diferente al número de la columna, entonces efectivamente nosotros tenemos ceros en cada uno de estos lugares, y cuando la columna es igual al número de la fila, o la fila es igual al número de la columna, entonces esto toma un valor que puede ser 0 o no puede ser 0, pero lo importante es que se cumpla esta regla que está acá, es decir, que cada uno de estos valores, cuya columna es diferente de la fila, tiene que ser igual a 0. De esta manera, concluimos el punto A, ahora pasamos al punto B. El punto B nos pide, digamos, corresponder cada una de las matrices que nos dan a cada uno de los conjuntos que vimos recién. Lo que podemos ver es que la matriz A pertenece al conjunto S1, el conjunto S1 era este que nos aparece acá, que como podemos ver, la matriz A cumple con esto, ¿sí? Tenemos el -1 acá, el -1 acá, el 3 y el 3, el 2 y el 2. Después, la matriz B cumple con el último que habíamos visto, pertenece al conjunto S4, como podemos ver, todos los elementos cuya columna es diferente de la fila, cuya fila es diferente de la columna, son iguales a 0, y el número de la diagonal puede tomar cualquier valor, ¿sí? La matriz C, que es esta que aparece acá, y esta pertenece al segundo conjunto. El segundo conjunto era aquel en el cual cada elemento opuesto, cada elemento era el negativo de su opuesto, ¿sí? Acá tenemos el elemento A32, y como podemos ver es el opuesto al A23, es decir, el de la fila 2 y columna 3, y lo mismo con cada uno de los elementos. Después pasamos a la última matriz, a la matriz D. Esta era la matriz que nos pedía que los elementos sean iguales a 0 si la fila, el número de la fila era menor al número de la columna. Perdón, si el elemento de la fila era mayor al número de la columna, como nos aparece acá, el elemento de la fila mayor al número de la columna, y este efectivamente pertenece al conjunto S3. Vamos al punto 3. El punto 3 nos pide que utilicemos estas matrices que nos dieron acá para hacer una serie de operaciones. Entonces, nos pide que hagamos A más B. Acá no vamos a hacer todas estas porque me parece que es un poco al pedo. Son bastante fáciles, lo único que hay que hacer es sumar cada uno de los elementos de las matrices, ¿sí? Si yo tengo el A sub 1
acá lo tengo que sumar con el A sub 1 de la otra matriz. Entonces, si tengo un número que es 1 acá, más 1, la suma de los elementos, de esos elementos de ambas matrices me va a dar igual a 2. Lo mismo el A sub 2, 1, más el A sub 2, 1 de la otra matriz. Es así básicamente. Básicamente tenemos que sumar los elementos respectivos de cada una de las matrices. Después, lo importante, lo que quizá tienen que sacar más fresco, quizá tienen que advertir de este ejercicio, es, bueno, acá cada una de las matrices que nos piden son idénticas, ¿no? Son de 3×3. Pero quizá lo que está bueno advertir es que lo que no podemos es, por ejemplo, sumar una matriz, sumársela a una matriz de, por ejemplo, 3×2. Es decir, lo que no podemos hacer es sumar matrices de diferente tipo. Esta operación que nos aparece acá, esta operación que marco acá en negro, nunca la podemos hacer. Eso es lo que me parece bueno de rescatar de este ejercicio. Después nos pide que hagamos una suma con una matriz traspuesta. Primero hablamos de lo que es una matriz traspuesta. Una matriz traspuesta es básicamente la transposición de una matriz, se indica con una T como si fuera potencia, e indica cambiar cada fila por cada columna, es decir, la primera fila va a ocupar la primera columna, la segunda fila va a ocupar la segunda columna. Entonces, si nosotros tenemos esta columna que nos aparece acá, esta fila que nos aparece acá, 0, menos 2, menos 1, entonces esta fila tiene que ser la primera columna, tiene que ser 0, menos 2, menos 1. Esta que aparece acá, que es la segunda fila, tiene que ser la segunda columna tiene que ser igual a 2, 0, 3, y la tercera fila tiene que ser igual a la tercera columna, es decir, 1, menos 3, 0. ¿Sí? Todo como nos aparece acá. Entonces después nos dice que lo sumemos, que se lo sumemos a la matriz no traspuesta, que a la matriz traspuesta le sumemos su traspuesta. Y como vemos, esto nos da una matriz nula. Lo mismo acá. ¿Sí? Acá nos piden que a la matriz le restemos su traspuesta, y como podemos ver, también nos aparece una matriz nula. Si quieren, de acá podemos concluir que la suma de una matriz traspuesta, de una matriz que pertenece a S2, es decir, de una matriz, si no me equivoco, antisimétrica, de una matriz antisimétrica con su traspuesta, es igual a la matriz nula, y la resta de una matriz simétrica con su traspuesta es igual a la matriz nula, como para sacar una regla de todo esto. Después el punto B, que el punto B voy a ir a la guía para que se vea bien. El punto B nos pide encontrar una matriz X compuesta por elementos X y sub J, tal que X más A sea igual a D. Bueno, nuevamente lo que tenemos que sacar de acá es lo que les venía hablando. Nosotros ahora tenemos que sumar a la matriz A una matriz de 3×3, porque la matriz A es una matriz de 3×3, y solo se le puede sumar a una matriz de 3×3 otra matriz de 3×3. Y esto tiene que ser igual a la matriz D. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer básicamente es pasar esta matriz que tenemos acá restando acá, y esto nos va a dar la matriz X que estamos buscando. La matriz
que sumada a la matriz A nos va a otorgar la matriz D. ¿Sí? Esto nos da finalmente este resultado. Este es el resultado de la matriz X. Vamos ahora al punto 4. El punto 4, vamos a verlo acá. El punto 4 nos dice, dadas estas matrices, hallar si es posible los valores de X, Y, Z y W, tales que A más 2B sea igual a C, y 2A más B sea igual a C. Bueno, primero vamos a hacer esta que está acá. Lo que vamos a hacer básicamente es sumar esto por el doble de esta matriz que aparece acá, y igualarlo a esto. Simple. Entonces sumamos, este es el doble de la matriz B, ya calculado, y lo igualamos acá. De acá, lo que hacemos es sumar cada elemento y igualarlo al elemento de la matriz con la que se está igualado. Entonces tenemos el 1 más 2z igual a 1. De acá, despejando, obtenemos un z igual a 0. Después tenemos estas igualaciones que efectivamente se verifican. Menos 2 más 4 es igual a 2. Menos 5 más 0 es igual a menos 5, ¿sí? Como aparece acá. Menos 5 más 0 es igual a menos 5. X más 2w es igual a w más 1. Entonces, de acá obtenemos que el w es igual a 1 menos x, y el x es igual a 1 menos w. Después obtenemos y más 6 igual a 5. De acá obtenemos, de acá despejando, obtenemos el y igual a menos 1. Y acá nuevamente esta suma, esta igualación, la suma de 8 más 2 igual a 10, verifica nuevamente, se verifica nuevamente. Entonces, lo que obtenemos acá es que tenemos un sistema compatible indeterminado, ¿sí? En la que hay infinitas soluciones, pero que efectivamente existe solución para esta fila. Lo que nos está pidiendo es hallar si es posible los valores de X, Y, Z, W, tales que efectivamente podemos decir que los valores X, Y, Z, W efectivamente existen. Vamos al punto B. El punto B nos decía 2A más B igual a C. Acá tenemos que multiplicar la matriz A por 2, sumarla a la matriz B e igualarla a la matriz C. Y lo que vemos acá es que las sumas nos dan absurdos. Primero, hacemos 2 más z igual a 1. De acá, de esta igualación, despejamos y obtenemos el z igual a menos 1. Pero después, hacemos este elemento, menos 4 más 2 igual a 1, igual a 2, y lo que obtenemos es un absurdo, ¿sí? Porque menos 4 más 2 es menos 2, nunca es igual a 2, y por lo tanto, efectivamente, esta operación no existen valores X y tales que efectivamente se cumpla esta operación. Esta operación nunca podría cumplirse. De esta manera, este sistema no tiene solución. Vamos al punto 5. Ahora, ¿qué nos dice el punto 5? El punto 5 nos dice, dadas estas matrices, decidir si C es combinación lineal de A y B, si D es combinación lineal de A y B, si A, B y C son linealmente dependientes, y si A, B y D son linealmente dependientes también. Como podemos ver, como vimos quizá en la última guía, este punto que está acá se desprende de estos dos puntos que aparecen acá, ¿sí? Si C es combinación lineal de A y B,
efectivamente A, B y C van a ser linealmente dependientes. Eso desde ya. Si D es combinación lineal de A y B, efectivamente A, B y D van a ser linealmente dependientes. Entonces, vamos a eso. Tenemos el punto que nos aparece acá. Lo que hacemos es, igual que como hacíamos con los vectores, para saber si una matriz era combinación lineal de otra. Si una matriz es combinación, si esta matriz que nos aparece acá, que es la matriz C, es combinación lineal de las matrices A y B, entonces tiene que haber un par de escalares A y B que multipliquen a estas matrices, que sumándolas nos otorguen la matriz C. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que existan estos dos números que aparecen acá. Efectivamente lo que vemos es que existen. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simple. Sumamos A más 2B igual a 5, es decir, multiplicamos el escalar por el elemento y lo sumamos a la multiplicación del otro escalar por el elemento de la otra matriz, y lo igualamos a la matriz a la que tenemos igualada, al elemento de la matriz al mismo elemento de la matriz que tenemos igualada. Lo primero que nos aparece, tenemos un B igual a 3, ¿sí? Este es el resultado de sumar, perdón, esto es A más 2B, 2B igual a 5, después tenemos A2, después tenemos 0 por A más B por 1 igual a 3, entonces tenemos B igual a 3. De esta manera, reemplazando el 3 en esta ecuación, obtenemos un A igual a menos 1. Como podemos ver, si reemplazamos acá, nos queda que esto es igual, que 2 por 3 es igual a 6, y como es igual a 6, luego, despejando, obtenemos 5 menos 6, que es igual a menos 1. Seguimos haciendo lo mismo para verificar con cada uno de los elementos, ¿sí? Multiplicamos el A por 2, 2A menos B, menos 1 por B, igual a menos 5, y seguimos haciendo lo mismo con el resto de los elementos. A por 1 más 2B igual a 5, menos A más B igual a 4, y A más 0 por B igual a menos 1. Efectivamente, esto verifica lo que habíamos hallado acá, despejando a partir de este valor. Entonces, como obtuvimos los valores de A y B tales que esto de acá se cumple, entonces podemos concluir que C es combinación lineal de A y B. Hacemos lo mismo acá, pero acá lo que obtenemos es que efectivamente esto no se cumple, ¿sí? ¿Por qué no se cumple? Bueno, porque primero despejando acá, tal como hacíamos en las otras matrices, obtenemos este valor de A, que reemplazándolo después, reemplazando estos dos valores, obtenemos ecuaciones que son absurdas. Es decir, obtenemos un menos 6 menos 2, que es igual a menos 8, y eso nos dice que es igual a menos 4. Esto es un absurdo. Lo mismo nos pasa acá, y por lo tanto lo que podemos concluir es que D, esta matriz, no es combinación lineal de A y B, porque no pudimos hallar valores de A y B tales que esta matriz de acá sea igual a la suma de estas dos matrices. Entonces, como podemos ver, luego los ejercicios C y D se responden con estos puntos que aparecen acá. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros tenemos que hallar
cuando nosotros buscamos que una matriz sea combinación lineal de las otras, o que una matriz forme un conjunto linealmente dependiente con las otras, es que haya más de una solución para que la suma de esas matrices, la combinación lineal de esas matrices, dé igual a la matriz nula. Entonces, lo que podemos hacer es verificar eso. Si nosotros tenemos que habíamos hallado el A igual a menos 1 y el B igual a 3, si nosotros le restamos esta matriz, si nosotros pasamos restando esa matriz, lo que nosotros vamos a obtener es una matriz también de 3 filas por 2 columnas, pero fíjense que si sumamos menos 1 por 1 más 3 por 2, es decir, 5, y le restamos 5, esto nos va a dar igual a 0. Y efectivamente, si seguimos haciendo lo mismo con el resto de las ecuaciones, efectivamente esto nos va a dar la matriz nula. Y esa era la definición de dependencia lineal que habíamos visto en la en la práctica 3. ¿Sí? Entonces esto nos da la matriz nula. Esto no pasa con esta matriz. De todas maneras, vamos a ver una forma diferente de hallar la dependencia lineal. Vamos a verlo acá. Ustedes se acuerdan que lo que hacíamos para hallar la dependencia lineal en la práctica 2 era poner los vectores en fila en una matriz y triangular, y si alguna fila se anulaba, efectivamente la matriz, el vector que correspondía a esa fila, ya no formaba parte de esa, ya no formaba un conjunto linealmente independiente, porque era combinación lineal de los otros dos vectores. Haciendo eso, efectivamente, nosotros ubicamos las matrices en fila. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, teníamos que la matriz A era igual, la matriz A era igual a esta matriz que tenemos acá. Esta matriz, lo que tenemos que hacer es ubicarla extendidamente, es decir, ubicándola en fila extendidamente, primero tenemos que poner el 1, después el 0, después el 2, después el 1, después el menos 1 y después el 1. Y lo que hacemos acá, ubicando cada una de las matrices en fila, esta es la matriz A, esta es la matriz B y esta es la matriz C, luego triangulando, hallamos que efectivamente la fila que correspondía a la matriz C es un conjunto linealmente, es combinación lineal de las otras dos, es decir, se anuló, y como se anuló, entonces concluimos que es combinación lineal de las otras dos filas. Lo mismo podemos hacer con el punto D. Este es el punto D. Y lo que obtenemos acá es que triangulando las matrices A, B y D, efectivamente la matriz D no se anula. Como no se anula, no es combinación lineal de las otras dos matrices. Como no es combinación lineal de las otras dos matrices, forman entre las matrices A, B y D un conjunto linealmente independiente. Bueno, vamos ahora al punto 6. El punto 6 nos pide hallar una base del subespacio 3×2
generado por A, B y C del ejercicio 5, ¿sí? De las matrices que nos aparecían acá. Entonces, vamos a eso. El 6 lo teníamos acá, exactamente. Y lo que nosotros teníamos que pedir, lo que nos está pidiendo es una base, y lo que nosotros teníamos que pedir en una base era que las matrices sean linealmente independientes. También teníamos que pedir que efectivamente si era una base, tenía que ser igual a la dimensión de la base tenía que ser igual a la dimensión del resto de las bases del mismo subespacio, pero efectivamente acá lo que sabemos es, no conocemos otras bases, y lo que nos está pidiendo es una base del subespacio generado por A, B y C. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es hallar una combinación lineal, es decir, saber cuál de estas matrices es combinación lineal de las otras. Si es combinación lineal, efectivamente nos forma un conjunto linealmente independiente con las otras dos matrices. Y esto ya lo hicimos en el anterior ejercicio. Lo volvemos a hacer, pero ya sabemos que lo teníamos hecho en el anterior ejercicio. Efectivamente, recordemos que la última matriz, la matriz C, se anulaba, y eso significaba que si se anulaba era combinación lineal de las otras dos matrices. Como se anula, no forma un conjunto linealmente independiente con las otras dos matrices. Entonces las bases efectivamente son estas que aparecen acá. De acá también concluimos que las matrices A y B son linealmente independientes entre ellas, más allá de lo que ocurra con la C, que es una combinación lineal de ambas. Entonces, obtenemos que la base está dada por las matrices A y B. Vamos al punto 7. El punto 7 nos pide hallar las bases de los siguientes subespacios de matrices. Entonces, nos pide hallar la base de A perteneciente a R 2 por 2, es decir, de una matriz perteneciente, de una matriz de 2 por 2. Y lo que tenemos que hacer acá es lo mismo que nosotros hacíamos con los vectores. Con los vectores, lo que nosotros hacíamos es agarrar un vector genérico y hallar su forma paramétrica. Hallando su forma paramétrica, obteníamos los vectores que eran base, que formaban los generadores de un subespacio. Acá hacemos lo mismo, pero con una matriz genérica. Armamos una matriz genérica, luego reemplazamos estos valores que nos aparecen acá, así luego separamos, tal como hacíamos con los vectores, y luego de separar extraemos. Y así hallamos estos dos vectores. Estos dos vectores también teníamos que pedir que sean linealmente independientes. Lo que podemos ver es que extendiéndolos forman una matriz ya triangulada. Como forman una matriz ya triangulada, no se pueden anular entre ellas y por lo tanto son linealmente independientes. Entonces, efectivamente, hallamos la base de este conjunto de esta manera. Vamos al punto B. El punto B es el punto que nos aparece acá. Nuevamente hacemos lo mismo. Hacemos una matriz genérica. Nos piden esta condición. Despejando, obtenemos que A sub 1, 1 es igual a menos A sub 2, 2. De esta manera hallamos esta matriz que nos aparece acá. Simplemente reemplazamos el A sub 1, 1 por el A sub 2, 2. Y así obtenemos esto que nos aparece acá, y obtenemos de esta manera las matrices de la base
las matrices generadoras, que luego extendiéndolas, vemos que efectivamente ya están trianguladas y que forman un conjunto linealmente independiente. Vamos al punto C. El punto C también nos dan un par de condiciones. Lo que nosotros tenemos que hallar acá, lo que nosotros tenemos que hacer acá es básicamente ubicar al 1,1, al A11 en función del A21 y en función del A12. Luego igualamos el A31 al menos A32, ¿sí? Despejando de esta ecuación. Y también sabemos que el A22 es igual al A32. Por lo tanto, el A22 es igual al A32 va a ser también igual al menos A31, porque sabemos que A32 es igual a menos A31, despejando de esta ecuación que tenemos acá, ¿no? Nosotros despejamos acá, obtenemos esta ecuación. Entonces obteníamos esto que nos aparece acá, esto que es la clave para después reemplazar en nuestra matriz genérica, y a partir de esta matriz genérica separamos, y separando, luego de extraer, obtenemos nuestras matrices que van a ser generadoras del subespacio. Estas matrices las ubicamos nuevamente, las ubicamos como filas en una matriz, y triangulando, esta vez sí tenemos que triangular, obtenemos que esa matriz triangulada forma un conjunto linealmente independiente, porque ninguna matriz, porque ninguna de estas matrices se anuló. Eso quiere decir que ninguna de estas matrices es un conjunto lineal, es una combinación lineal de las otras dos matrices, y entonces efectivamente estas tres matrices forman un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Vamos al punto D. El punto D nos pide una matriz de 3×3, tal que se cumplan estas condiciones. Entonces, lo que nosotros tenemos es básicamente el que el A12 es igual al A21, el A13 es igual al A31, y el A23 es igual al A32, por esta condición que nos aparece acá. Y luego tenemos esta condición de la que obtenemos este despeje, que nos da el A11 en función del A22 y el A33. Entonces, básicamente reemplazamos, reemplazando luego separamos, y luego de extraer acá, lo que obtenemos son 5 matrices que son generadoras de un subespacio. Luego, colocando estas matrices y quizá triangulando, no lo hacemos ahora, pero efectivamente estas matrices que tenemos acá forman un conjunto linealmente independiente. Vamos al punto 8. El punto 8 lo que nos pide es ahora que multipliquemos matrices diferentes. Entonces, lo que nos pide ahora es que multipliquemos esta matriz, que es una matriz de una fila por 3 columnas, y la multipliquemos por una matriz de 3 filas por 3 columnas. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos esta matriz, que es de 1 por 3, multiplicada por la otra matriz, que es de 3 por 1. Lo que nosotros tenemos que pedir cuando hacemos este tipo de operaciones es que el número de la matriz, el número de columnas de la matriz que está premultiplicando, sea igual
al número de filas de la matriz que está postmultiplicando, ¿sí? Estos dos números tienen que coincidir. Es decir, el número de filas, el número de columnas de la matriz que está premultiplicando tiene que coincidir con el número de columnas, el número de filas de la matriz que está postmultiplicando. El resultado de este producto va a ser igual al número de filas de la matriz que está premultiplicando por el número de columnas de la matriz que está postmultiplicando. En este caso, esto nos va a dar una matriz de 1 por 1. Entonces lo que nosotros hacemos acá es 2 por 0 más 3 por 2 más menos 1 por 1, y todo esto nos da igual a 1. Acá nos pide que hagamos al revés, que multipliquemos una matriz de 3 filas por una columna por una matriz de una fila por 3 columnas. Entonces, efectivamente, nuevamente, se cumple esto. La matriz, el número de columnas de la matriz que está premultiplicando coincide con el número de filas de la matriz que está postmultiplicando, lo cual significa que este producto puede llevarse a cabo. Este producto nos va a ser una matriz de 3 por 3, porque recordemos, tiene que coincidir el número el producto va a ser igual al número de filas de la matriz que está premultiplicando por el número de columnas de la matriz que está postmultiplicando. Entonces, como sabemos que esto es así, que vamos a obtener una matriz de 3 por 3, lo que tenemos que hacer ahora es, sabemos que vamos a tener el número de columnas, el número de filas de la matriz que está premultiplicando, y vamos a obtener el número, vamos a tener el número de filas de la matriz que está premultiplicando, y vamos a obtener el número de columnas de la matriz que está postmultiplicando. Como sabemos eso, lo que podemos hacer es multiplicar esta fila por cada una de las columnas que tenemos acá. Entonces, lo que hacemos es 2 por 0, 2 por menos 1, y 2 por 2. Luego hacemos 0 por 0, 0 por menos 1, 0 por menos 2, 3 por 0, 3 por menos 1, y 3 por 2. Y entonces efectivamente nos aparece esta matriz que tenemos acá. Pasamos ahora al punto, recuerden nuevamente esta regla, recuerden estas reglas que nos aparecen acá, que son vitales para configurar, para pensar cómo va a ser este resultado, cómo tenemos que multiplicar estas matrices, ¿sí? En este caso nosotros multiplicamos la primera fila por la primera columna, luego la primera fila por la segunda columna, la primera fila por la tercera columna, y luego hicimos lo mismo con la segunda columna por la primera columna, la segunda columna de esta matriz por la segunda columna de esta, la segunda columna de esta matriz por la segunda columna, por la tercera columna de esta, y así. Entonces es importante recordar esta regla. Pasamos al punto 9. El punto 9 nos dice, bueno, dadas estas matrices que tenemos acá, hallar si es posible cada uno de estos productos. Vamos a hallarlos. ¿Sí?
Aguarden un segundo, que no me acuerdo dónde los tenía acá. Entonces nos aparece el B, que es una matriz de 3×3, el B por A, nos pide en primer lugar, el B sabemos que es una matriz de 3 filas por 3 columnas, la tenemos que multiplicar por el A, que es una matriz de 3 filas por 2 columnas, y lo que podemos ver acá es que efectivamente se cumple lo que se tiene que cumplir, que el número de filas de la matriz que está postmultiplicando es igual al número de columnas de la matriz, perdón, justo me aparecen un par de cosas acá. Lo que tenemos acá es que el número de columnas que está premultiplicando es igual al número de filas de la matriz que está postmultiplicando. ¿Sí? El 3 es igual al 3 acá. Entonces el producto de ambas va a ser igual a una matriz que tenga el número de filas de B y el número de columnas de A, es decir, una matriz de 3×2. Entonces lo que nosotros hacemos es multiplicar, lo que hacemos es multiplicar cada fila por cada columna, entonces multiplicamos la fila que está acá, la multiplicamos primero por la primera columna, después la multiplicamos por la segunda columna, la matriz, la fila, la primera columna de A, y luego aplicamos una columna de A, y hicimos con el resto de filas, como tenemos acá. Y esto nos otorga este resultado. Entonces vamos ahora al B de 3, al B por C, que también ambas matrices son de 3×3. En este caso no tenemos ningún problema también. Este producto se puede llevar a cabo y acá vamos a obtener una matriz de 3×3. Entonces lo que hacemos nuevamente es multiplicar las filas de la primera matriz por cada una de las columnas de la segunda matriz. Multiplicamos esta fila por esta fila por esta fila por esta, y así obtenemos la fila de la matriz que es producto de ambas. ¿Sí? Entonces, multiplicando esta fila por esta columna, obtenemos el elemento A sub 1, 1 de la matriz producto, de la matriz que estamos intentando obtener, multiplicando esta fila que nos aparece acá por esta columna, vamos a obtener el elemento A sub 1, 2, ¿sí? Y multiplicando esta fila por la matriz columna, por la tercera columna, vamos a obtener el elemento 1, 3. ¿Sí? Como nos aparece acá. Hacemos lo mismo con cada una de estas filas, con cada fila de la columna B por cada columna de la matriz C. ¿Sí? Entonces, pausen el video para ver mejor cómo se hizo y vean que efectivamente da este resultado. Luego, no vamos a hacer todos. Yo lo que hice acá, ustedes pueden pausar un segundo el video acá y ver cómo yo, cada una de las operaciones que nos piden, lo que hice fue verificar que sea posible. Lo que vemos acá es que el E por A más B no se puede hacer, porque una vez que obtenemos el producto de E por A, nos da una matriz de 2×2, y una matriz de 2×2 no se la podemos sumar a B, porque B es una matriz de 3×3. Y nuevamente el E por B menos A tampoco lo podemos hacer, porque una vez que obtenemos el producto de E por B, ¿sí? Una vez que obtenemos el producto de E por B, obtenemos una matriz de 2×3, y a este no le podemos sumar una matriz como A, que es una matriz de 3×2. Son matrices diferentes y por lo tanto no se pueden restar. El resto se pueden hacer.
voy a pasarles un segundo algunos de los ejercicios de esos que hicimos, como estos que nos aparecen acá, como el A por D por E y el A por D por E, en los cuales obtenemos el mismo resultado. ¿Sí? El resultado es este. Y lo pauso un segundo, ustedes lo pueden pausar un poco como para ver cómo se hizo este procedimiento. Pero nuevamente lo mismo, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente multiplicar cada fila de la primera matriz por cada columna de la segunda matriz. Si nosotros tenemos esta primera fila que aparece acá, entonces nosotros la tenemos que multiplicar por cada columna que nos aparece acá, y así vamos a obtener el punto 1, 1, el elemento 1, 1, el elemento 1, 2, multiplicando esta fila por esta columna vamos a obtener el elemento 2, 1, es decir, el elemento de la segunda fila por la primera columna, ¿sí? El elemento 2, 1, y multiplicando esta columna y multiplicando esta fila por esta columna, vamos a obtener el elemento 2, 2, porque esta es la segunda fila y esta es la primera columna. Y esta es la segunda columna. Pero recuerden que la regla es básicamente las filas de esta matriz y las columnas de esta matriz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto va a tener las filas de esta matriz y las columnas de esta matriz, como nos aparece acá. Ven que un producto de una matriz de 3 por 2 por una matriz de 2 por 3 es igual a una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Por eso es importante la definición de esta es la matriz que está premultiplicando y esta es la matriz que está postmultiplicando. ¿Sí? Esos órdenes son claves para entender este tipo de operaciones. A veces son un poco confusos, pero nuevamente la regla que ustedes tienen que seguir es que siempre tienen que multiplicar las filas de la matriz que está premultiplicando por las columnas de las matrices que están postmultiplicando. Y así ustedes obtienen el producto de esa multiplicación. Vamos entonces al siguiente punto. El siguiente punto es el punto 10. Vamos a verlo acá primero. Sean las matrices A y B y C igual a 2A menos B por A. Calcular este elemento, el elemento de B, la primera columna de B por A y la segunda fila de A al cuadrado. Esto se puede hacer, a ver, vamos a intentarlo hacer de una forma que lo podamos hacer más rápido, ¿sí? Pensando cómo obtenemos más rápidamente este elemento, por ejemplo, sin la necesidad de hacer siempre esta operación. Entonces, nosotros tenemos el punto A, nos piden el elemento, ¿sí? Que tenga la fila, que sea la fila 3 de esto que nos aparece acá, por que sea la fila 3 y la columna 2. Entonces lo que nosotros tenemos que averiguar es cómo obtenemos esto. Entonces vamos a tratar de hacerlo haciendo la menor cantidad de cuentas posibles. El elemento C32 es el producto de la primera fila de la matriz, que es resultado de 2A menos B y la segunda columna de A. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque el producto de A de 2A de 2 por A menos B por A tiene que tener las mismas filas que 2A menos B, ya que es el que premultiplica. ¿Sí?
Esto es lo que les estaba hablando recién. Y tiene que tener las mismas columnas que la matriz que postmultiplica. Entonces, de esta manera, hallamos cada elemento de la fila 3 multiplicando la fila 3 de 2A menos B por cada columna de A. Y de esta forma, solo necesitamos calcular la tercera fila de 2A menos B y multiplicarla por la segunda columna de A. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pausen un poco más para leer esto. A mí ahora no me sale explicarlo porque la verdad que me tendría que tomar un poco más de tiempo. Pero pausen un segundo, lean esto y vean cómo se hace el ejercicio. Efectivamente, nosotros lo podemos hacer haciendo un atajo, y lo que nosotros obtenemos así es el elemento C32, que es igual a 4. También tratamos de tomar un atajo acá, en el punto B. El punto B nos pide la primera columna de B por A. Entonces, los elementos de la primera columna de B por A son de la forma C sub I1, que el 1 indica la columna, se obtiene multiplicando las filas de B por la primera columna de A. Así que haciendo las 3 filas de B con la primera columna de A, sacamos lo pedido, ¿sí? Entonces, hacemos efectivamente esto, hacemos B por la primera columna de A, que es esta que nos aparece acá, y eso nos tiene que dar la primera columna de bueno, acá esto está mal, no es la primera columna de C, esto no tiene nada que ver, C es otra cosa, pero nos da la primera columna de B por A, efectivamente. Vamos al punto C. El punto C nos pide la segunda fila del producto de A por A. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el producto de A por A es el resultado de multiplicar todas las filas de A por cada columna de A, por lo tanto, la segunda fila de este producto es el resultado de multiplicar la segunda fila de A por cada columna de A. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente eso. Hacemos la segunda fila de A y la multiplicamos por la matriz A, y lo que obtenemos de esta forma es una matriz fila que es igual a esta matriz que nos aparece acá. Pausen el video y vean cómo se hace la operación, y fundamentalmente traten ustedes de razonar esto para así de alguna manera se van familiarizando más con este tipo de operaciones entre matrices. Vamos ahora al punto 11. El punto 11 nos dice, si, bueno, tenemos estas matrices, hallar A y B en R tales que A por B traspuestas e igual a C. Lo primero que hacemos es transponer esta matriz. Transponiendo esta matriz nos va a quedar una matriz de 1 menos 1 y 0 menos 2 y 0, 2. Básicamente se van a cambiar estos dos valores. Y efectivamente lo que hacemos básicamente es eso. Hacemos la multiplicación y la igualamos a C.
¿sí? Entonces, igualándolo a C, lo que nosotros después hacemos es, básicamente, cada uno de los elementos, sumándolos, igualándolos a los elementos, a los mismos elementos de C, de la matriz C, reemplazamos y hallamos los valores de A y B. De esta manera, este sería la respuesta de la consigna. Después el 12 nos pide la matriz identidad de una matriz de 2 por 2. Esa matriz identidad es esa matriz que nos aparece ahí. Esa es una matriz de 2 por 2. Nos pide que la multipliquemos por 17. Nos queda este resultado. Y nos pide que igualemos eso a la potencia de esta matriz que nos aparece acá, ¿no? A la potencia de esta matriz, que básicamente esta matriz por esta matriz. Multiplicamos y obtenemos este resultado. Igualando, obtenemos básicamente que A es igual a 4. Vamos al ejercicio 13. Estos ejercicios, la verdad que quizás son un poco fáciles, son un poco al pedo, pero nuevamente, si hay algo que a ustedes no les quedó muy claro, de estos ejercicios que vengo haciendo acá en el video, nuevamente, por favor, mándenlos al grupo de WhatsApp de álgebra o comenten en el video en YouTube, que nosotros seguramente lo vamos a estar respondiendo y tratando de que sea lo más claro posible. Vamos al punto 13. El punto 13 nos pide A por B, determinar si existe X tal que A por B es igual a B por A. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es multiplicar el A por B y el B por el A e igualarlos. Y básicamente cuando los igualamos acá, tenemos que obtener el resultado de X, y lo que obtenemos acá es que nos da más de un resultado de X, como nos da más de un X, entonces efectivamente entendemos que no existe el X, ¿sí? Acá, porque si nosotros tenemos el 1 más 2x igual al 1, entonces si nosotros despejamos, este 1 menos 1 es igual a 0, 2x igual a 0, x igual a 0, y de acá obtenemos un x igual a 1. Esto significa básicamente que no existe el x, que hay un absurdo. Ahora vamos al 14. El ejercicio 14 es un poco más difícil y es un poco más interesante, pero es básicamente como hicimos un ejercicio anterior, que creo que es parecido al 7. Lo que nos pide ahora es hallar una base para cada uno de los subespacios. Y bueno, lo que tenemos que hacer acá es básicamente nuevamente hallar las formas genéricas, y hallando las formas genéricas vamos a tener esas bases, ¿no? Entonces, vamos acá, reemplazamos por la forma genérica, y reemplazando por la forma genérica obtenemos esta igualación. De esta igualación, lo que nosotros obtenemos son estas identidades, y de estas identidades obtenemos, reemplazando en la forma genérica, por ejemplo, el A sub 1, 2, reemplazándolo por 0, y el A sub 2, 1, reemplazándolo por 0, nos va a otorgar esta matriz. Luego hacemos el mismo procedimiento, es decir, separamos y luego extraemos, y extrayendo obtenemos la base, que es esto que nos aparece acá. Esto efectivamente son matrices que ya siendo extendidas en una única matriz
ya aparecen trianguladas, y como ya aparecen trianguladas, son una base linealmente independiente. Nuevamente, lo que nosotros tenemos que hacer acá es igualar, y luego de igualar, lo que nosotros obtenemos son identidades, y estas identidades nos otorgan estos resultados que son importantes, ¿sí? Despejando de las igualaciones. Esto que nos aparece acá son básicamente, no nos sirven de mucho, no nos sirven de nada, simplemente nos dice que un valor, que un elemento es igual a él mismo. Vamos al punto B. El punto B nos pide una matriz de 2 por 2. Nuevamente tenemos que hacer lo mismo. Lo que nos aparece entonces acá son estas igualaciones. De acá extraemos esto, obtenemos una matriz, obtenemos un elemento A21 igual a 0. Sabemos que el A11 es igual al A22 a partir de esta ecuación, y que el A21 es igual a 0. Entonces, básicamente lo que hacemos luego es reemplazar acá, y reemplazando, lo que obtenemos es, separando y luego extrayendo, lo que obtenemos es una base así. Esta base nuevamente es linealmente independiente, es un conjunto linealmente independiente, porque extendiéndolas en una matriz ya aparecen trianguladas. Vamos ahora al punto C. El punto C, hacemos esto que veníamos haciendo recién. Nuevamente, igualamos, multiplicamos, igualamos y obtenemos esto que tenemos acá. Y obteniendo esto, obtenemos estas identidades, y estas identidades nos van a permitir construir esto que nos aparece acá, y a partir de esto lo que nosotros hacemos es lo mismo: separar, extraer y obtener las matrices que son bases del subespacio. En este caso nos quedó este conjunto de matrices que forman base del subespacio. Pasamos al 15. El 15 es un ejercicio aplicado. Acá nos dice: las familias Pérez, Hirsch, Ferraro, Smith colaboran con la cooperadora del hospital. Hace 2 años donaron respectivamente 25.000, 10.000, 3.000 y 8.000 pesos. El año pasado la donación fue de 10.000, 3.000, 1.000 y 700 pesos respectivamente. Este año cada uno donó un 20% más que el año pasado, ¿sí? Esto básicamente lo que hay que hacer es separar cada uno de los años en los que donó cada uno. Y acá nos dice, lo que nos dice el punto A es presentar los datos en una matriz A perteneciente a 4 por 3, es decir, una matriz de 4 filas por 3 columnas. Si es de 4 filas por 3 columnas, lo que nosotros vamos a tener que hacer es ubicar esto en las filas y ubicar los años en las columnas, porque los años son 3 y las donaciones son 4. Efectivamente yo lo hice así. Tenemos entonces las donaciones de cada uno y cuándo las hicieron. Como podemos ver, ustedes tienen que calcular el 20% más. Eso es muy simple. El 20% más, que si no me equivoco, se hizo
que se hizo este año, que se hizo el último año. El año pasado, si el año pasado había sido de 10.000, este año tiene que ser de 1.200 porque un 20% de 10.000 es 2.000. Entonces se lo tenemos que sumar. Se trata básicamente de eso. Y lo que nos pide el ejercicio B es dar una matriz B tal que si se multiplican convenientemente A y B, se obtenga el total donado por cada una de las 4 familias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, ver qué matriz multiplicada por esa matriz, por esta matriz que tenemos acá, nos va a dar el total donado por cada una de las 4 familias. El total donado por cada una de las 4 familias es básicamente la suma de esto que tenemos acá. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es una matriz que sume estos valores que están acá. Yo hice una matriz de 1 por 3, de 3 por 1, porque esta matriz lo que nos va a ayudar es a obtener estos resultados, es decir, sumar cada uno de los valores para obtener cuánto donó cada una de las familias. Si hacemos esto, hacemos 2.500 por 1 más 10.000 por 1 más 12.000 por 1. Esto nos va a dar 47.000. Y lo mismo con el resto de las filas. Nuevamente, la regla acá era que teníamos que multiplicar cada una de las filas por cada una de las columnas. En este caso, la columna es simplemente una, y como la columna es simplemente una, lo que hacemos es multiplicar cada una de las filas por esta columna. Esto nos da este resultado. Luego el ejercicio C, lo que nos pide es dar una matriz C tal que si se multiplican convenientemente A y C, se obtenga el total donado en cada uno de los 3 últimos años. Bueno, acá lo que tenemos que sumar son los valores que nos aparecen en las columnas de las primeras filas que usamos, ¿sí? Los valores que nos aparecen en estas columnas, esto es lo que tenemos que sumar. Y como tenemos que sumarlo, tenemos que pensar en una matriz que sume esas columnas. Yo lo que hice fue multiplicar, premultiplicar por una matriz fila de 1 por 4, y esta matriz lo que nos va a permitir es multiplicar esta fila por cada una de estas columnas, siguiendo la regla que teníamos hasta ahora, y multiplicar, y haciendo eso, lo que nos va a dar es una matriz fila que nos va a dar como resultado una matriz que tenga el total donado en cada uno de los años, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es, acá hacemos 1 por 2.000, o 1 por 25.000, más 1 por 10.000, 1 por 3.000, más 1 por 8.000, y sumándolo nos va a dar lo que se donó en el primer año. Haciendo lo mismo con esta columna, y haciendo lo mismo con esta columna que está acá, esto nos va a dar lo donado en cada uno de los años. Por último, el ejercicio 15 nos pide, en el punto D, multiplicar la matriz A por 2 matrices convenientes, de modo que el producto de las matrices sea el total de las donaciones recibidas por el hospital durante los 3 años de las 4 familias. Es decir, tenemos que sumar todo. Ahí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos como lo hicimos, como lo hicimos en las restantes, pero en este caso premultiplicamos por esta matriz y posmultiplicamos por esta. Entonces, si nosotros posmultiplicamos este resultado que nos aparecía acá por la matriz
por esta matriz, lo que nosotros vamos a obtener es esta fila multiplicado por esta columna. Esto nos va a dar un resultado de 1 por 1, que va a ser el valor del total donado por cada una de las 4 familias en los 3 años. ¿Sí? Efectivamente haciendo 46.000 por 1 más 14.700 por 1 más 17.640 por 1, vamos a obtener ese resultado. Vamos ahora al 16. El 16 también es un ejercicio aplicado. El 16 nos dice: en las primeras 15 fechas del campeonato de fútbol, los equipos A, B, C y D tuvieron las siguientes actuaciones. El equipo A ganó 4 partidos, empató 8 y perdió 3. El equipo B ganó 3 partidos, empató 4 y perdió 8. El equipo C ganó 4 partidos, empató 4 y perdió 7. Y el equipo D ganó 7 y perdió 8. Y el otro, bueno, el otro efectivamente lo perdió. El otro efectivamente perdió 7 y el equipo D ganó 7 y perdió 8. Bueno, vamos a ver qué pasó con el otro. Los equipos se asignan 3 puntos por cada partido ganado, 1 punto por cada partido empatado y 0 puntos por cada partido perdido. Escribir la información en forma de matriz y utilizar el producto de matrices para obtener el puntaje de cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos lo que ganó y perdió cada uno. El equipo D al final había empatado 0 veces. Y esto lo tenemos que multiplicar de forma tal, por una matriz, de forma tal que nos obtenga, que multiplicado por eso nos obtenga el puntaje de cada uno. Entonces sabemos que los puntajes están dados de la forma siguiente: si ganó, suma 3, si empató, suma 1, y si perdió, suma 0. Entonces, si sabemos que una matriz que premultiplica por otra matriz utiliza las filas para multiplicar por las columnas de la matriz que está multiplicando, lo que nosotros tenemos que hallar es una matriz que posmultiplique y cuyas filas de la columna se correspondan con asignar el puntaje correcto a cada uno de los partidos ganados, empatados o perdidos. Entonces, ahora lo que hacemos es, nuevamente, la regla de siempre: las filas de la matriz que premultiplica por la columna de la matriz que posmultiplica. Sabemos entonces que tenemos esta fila de acá, 4 por 3, 4 por 3 más 1 por 8 más 3 por 0. Eso nos va a dar el primer elemento de esta matriz columna, que va a ser una matriz de 4 por 1, que va a ser esta que tenemos acá. Hacemos lo mismo con el resto de las filas y así obtenemos este resultado. Nuevamente, pido que si hay algo que no se entiende, lo hago nuevamente en el video para advertir que si algo no se entiende, por favor, cópienlo en el comentario, pregunten y vamos a encontrar la forma de explicarlo mejor. Ahora nos dice, escribir el sistema que nos aparece acá en la forma A por X igual a B. ¿Sí? Bueno, esto es simple. La matriz va a estar dada por los coeficientes de esto. B va a ser esta columna.
Y X va a ser la columna que multiplique los coeficientes de forma de obtener este sistema. Entonces, esto nos aparece de esta manera. Si tenemos este sistema, nosotros hacemos 1, 1, 0, 2, 2, 0, menos 1, 0, 0, porque acá hay un 0, este es x2, no sé por qué está acá, 0, 1, 1 y menos 1, tal como aparece acá. Y a esto le tenemos que multiplicar por una matriz de forma tal que nos dé este sistema, ¿sí? Este sistema que aparece acá. Entonces, nuevamente, sabemos que la matriz que premultiplica multiplica las filas por las columnas de la matriz que postmultiplica. Entonces, vamos a tener que armar una matriz columna, en este caso, con la misma cantidad de filas que las columnas que tiene la matriz que premultiplica, ¿sí? Si esta matriz es una matriz de 3 por 4, esta tiene que ser de 4 por 1, y efectivamente así obtenemos este resultado, ¿sí? Obtenemos 1 por x menos 1, más 1 por x2, más 0 por x3, más 2 por x4, que es lo que tenemos acá, y haciendo lo mismo con el resto de las filas, obtenemos estos resultados, ¿sí? 2 por x1 menos x3 es igual a 2, y 1 por x1 más x2 menos, perdón, 1 por x2 más x3 menos x4 es igual a 1. Entonces, efectivamente, así obtenemos este sistema. Pasamos al punto B. El punto B nos pide si B es este vector y B es este vector. Son soluciones del sistema. Calcular A por B más B sub 1 por más B sub 2 y A por B sub 1 menos B sub 2. Lo primero que hacemos es calcular B sub 1 más B sub 2. ¿Sí? B sub 1 más B sub 2 lo calculamos de esta manera. Y lo que hacemos es multiplicarlo por la matriz A, que era esta que habíamos obtenido acá. Multiplicándolo por la matriz A, multiplicándolo por la matriz A, lo podemos multiplicar de esta manera, haciendo una matriz columna, ¿sí? Haciéndolo de 4 por 1, o también la podemos premultiplicar y nos va a dar el mismo resultado, pero en este caso nos va a dar una matriz fila. En este caso, si nosotros la postmultiplicamos, y por ejemplo ponemos esto que aparece acá, lo ponemos acá, ¿sí? Si premultiplicamos esta matriz por esta, esto nos va a dar el mismo resultado, pero nos va a dar el mismo resultado como matriz fila. Entonces, de esta manera se puede hacer de diferentes maneras. ¿Cuál es la regla que tenemos que seguir? Bueno, nuevamente, que el número de columnas tiene que ser igual, el número de las columnas de la matriz que premultiplica tiene que ser igual al número de filas de la matriz que postmultiplica. En este caso, nosotros estamos premultiplicando por este motivo, porque tenemos 3 por 4, y acá tenemos 4 columnas, y acá tenemos 4 filas, por eso postmultiplicamos esta matriz de esta forma, pero si nosotros premultiplicamos, por ejemplo, esta matriz de esta forma, nosotros lo que vamos a obtener es una matriz que sea de 1 por 4, por ejemplo. Perdón, esto que acabé de decir no se puede hacer.
efectivamente lo hice mal. Esto que está acá es lo que está bien. Lo que acabé de mencionar, no lo tomen porque está mal, me acabé de confundir. Lo importante es lo que nos aparece acá. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Porque efectivamente la columna tiene que ser igual, el número de la columna de la matriz que premultiplica tiene que ser igual al número de la columna de la matriz que postmultiplica. Estos son los resultados entonces que nos da este ejercicio. Vamos ahora al punto 18. El punto 18 es nuevamente un punto aplicado. Para las próximas lecciones hay 3 candidatos, X y Z. En una encuesta se recogieron las siguientes opiniones. Entre las mujeres menores de 50 años, el 30% votará al candidato X, el 25% a Y y el resto a Z. Bueno, ustedes lo pueden leer, pueden pausar y leer el video y leer la consigna. Pero básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nos pide es mostrar la información en matrices convenientes y utilizar el producto de matrices para estimar la cantidad de votos que obtendrá cada candidato de conservarse las tendencias observadas en la encuesta. Bueno, aquí lo que nosotros obtenemos es esta matriz. Esta matriz lo que nos decía es que nosotros teníamos que en una encuesta se recogiera, bueno, que las menores de 50 años iban a tener el 30%, las mujeres el 30% de ellas iba a ir al candidato X. Entonces lo que nosotros tenemos de este lado es el candidato X, ¿sí? Lo que tenemos acá es el candidato Y, y lo que tenemos acá es el candidato Z. Vamos a ubicarlo. X, Y, Z. Y entonces, a nosotros nos decía que para el candidato X, las mujeres menores de 50 años lo iban a votar el 30% de ellas. También nos dijeron que al candidato X lo iba a votar el 25% de los varones menores de 50 años, que es el número que tenemos acá, este número que tenemos acá, y que entre las mayores de 50 años, el 50% lo iba a votar, que es el número que nos aparece acá. Y entre los varones mayores de 50 años, el 30% iba a votar al candidato X. Entonces, a nosotros nos aparecen cada uno de los porcentajes de los diferentes rangos de las edades de las personas que van a votar a cada uno de los candidatos, y lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar esta matriz por una matriz que contempla, que en cada fila se contempla las mujeres, el número de mujeres mayores de 50 años, el número de mujeres menores de 50 años, el número de varones menores de 50 años, el número de varones mayores de 50 años. Entonces, multiplicándolo por esto, por esta matriz de acá, nosotros lo que vamos a obtener son cada uno de los votos destinados a cada uno de los candidatos. ¿Sí? Sabíamos que el candidato X iba a ser votado por el 30% de las mujeres menores de 50 años, por el 50% de las mujeres mayores de 50 años, y el resto con el resto de los candidatos.
Así obtenemos esta matriz, estos resultados que nos aparecen acá. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es un poco más novedoso. Este punto nos dice, bueno, dada la matriz, muestra los vuelos directos que existen entre las ciudades A, B, C y D. Por ejemplo, el coeficiente M12, 1 indica un vuelo directo desde A hacia B. Dibujar un diagrama de la situación uniendo con una flecha las ciudades que estén conectadas por vuelos directos. Calcular m cuadrado, comprobar que m cuadrado muestra los vuelos con una escala que hay entre 5 ciudades. Bueno, ¿qué hacemos acá? Lo que nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que saber es que, por ejemplo, si nosotros tenemos este punto, sabemos que va a haber un vuelo directo desde B hacia A. Si tenemos este punto acá, sabemos que va a haber un vuelo directo desde C a B. De esta manera vamos a dibujar el diagrama. Vamos a dibujar 5 puntos y vamos a ver cómo se conectan entre ellos. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Perdón, vamos a hacer esto de forma que podamos ver ambos. Entonces, nosotros dibujamos el diagrama con cada uno de los puntos, y a partir de ese, yo este diagrama lo hice así para que quede más claro, pero ustedes pueden colocarlos de diferentes formas. Pueden colocar el A acá, el B acá, el E acá, el D acá, el C acá. Es indistinto, yo lo hice así para que sea un poco más claro, para que las flechas no se crucen entre sí. Pero lo importante es, básicamente, que se marquen los vuelos directos. Entonces, nosotros teníamos que de A a B teníamos un vuelo, de B a A teníamos otro vuelo, ¿sí? Después teníamos de A a D, como nos aparece acá, de D a A, ¿sí? Como nos aparece acá, de C a B también teníamos otro vuelo, de B a C no teníamos ninguno, de C a D teníamos otro, de D a C no teníamos ninguno, de C a E teníamos otro, y de E a C también teníamos otro, ¿sí? Entonces, de esta manera hacemos el diagrama. Lo segundo que nos pide es calcular M2, comprobar que M2 muestra los vuelos con una escala que hay entre esas 5 ciudades. Hacemos M2, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, haciendo una matriz por otra matriz. El resultado nos da esto que aparece acá. Lo que podemos comprobar es que tenemos un par de números acá que nos aparecen como 2. Ese número, el número indica la cantidad de vuelos que parten de la ciudad que corresponde a su fila y llegan a la ciudad que corresponde a su columna. Pero esta vez haciendo alguna escala, ¿sí? Entonces, efectivamente, si nosotros teníamos acá que el vuelo de A llegaba hacia A, sabemos que de A a A va a haber un vuelo que llegue, va a haber vuelos que lleguen de esta ciudad hasta esta ciudad, pero haciendo alguna escala. Lo mismo de C a A. Entonces eso lo podemos ver en el diagrama. ¿Cómo lo vemos en el diagrama? Bueno, de A a A, nosotros sabemos que va a haber un vuelo que vaya de A a B y de B a A, y sabemos que va a haber un vuelo que vaya de A a D y de D a A. De esta forma, así obtenemos la coherencia de este valor. Esto es lo que muestra
que efectivamente hay dos vuelos que parten de A hacia A, pero con una escala. En esta escala, en este caso, las escalas son B y son D. Y en el caso de C, hay dos formas en que desde C se llega a A con alguna escala. Estas dos formas son de C a B y de B a A, y de C a D y de D a A. Entonces, de esta manera se tiene que interpretar el resultado. El punto 20 es parecido, no lo vamos a hacer, pero si alguien lo necesita, le podemos mandar una foto del resuelto. Y ahora pasamos al punto 21. El punto 21 lo que nos pide es hallar la matriz inversible. Primero damos la definición. Una matriz inversible, si se puede encontrar un A menos 1, una A a la menos 1 que cumpla con esta ecuación, es decir, que multiplicada a la matriz sea igual a la matriz identidad. Y esto lo que hacemos es para encontrar esa matriz, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente ubicar una matriz identidad al lado de la matriz y operar por filas de forma tal que la matriz, que nuestra matriz se convierta en la matriz identidad. El resultado va a estar de este lado, que nos va a mostrar efectivamente cuál es la matriz inversa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en el segundo caso, vamos a mostrar el segundo caso porque efectivamente la primera matriz ya nos aparece el resultado directamente. ¿Por qué? Bueno, porque según nuestra metodología, ya está la matriz ya está convertida en la matriz identidad. Lo que nosotros hacemos es, en esta primera matriz, lo que nosotros hacemos es triangular para que nos aparezca la matriz identidad, y lo que vemos en el primer punto es que eso no es posible. Como eso no es posible, como no podemos efectivamente hallar la matriz identidad porque vemos que la segunda fila se nos anula, entonces concluimos que no existe una matriz, esa matriz inversible, es decir, no puede, esa matriz no tiene una inversa. Esto puede ocurrir, como vemos, el ejercicio lo que nos pide es ver si una matriz es inversible. Nos pide determinar si cada una de las siguientes matrices es inversible, es decir, ver si efectivamente se puede calcular la inversa. En este caso no se puede, porque lo que nosotros no podemos es calcular, es llegar a una matriz identidad a partir de esta matriz. A partir de esta matriz. ¿Por qué? Porque se nos anula la segunda fila. Lo que sí podemos hacerlo en el punto C. En el punto C efectivamente podemos llegar a la matriz identidad, como vemos que hice yo acá. Y esto que nos aparece acá es efectivamente la matriz inversa. Lo que nosotros podemos hacer es calcular esta matriz por nuestra matriz que teníamos por la matriz que no era la inversa, y como nos dice la definición, esto no tiene que dar la matriz identidad, ¿sí? Calculando una matriz por su inversa, eso nos tiene que dar la matriz identidad. El producto de esto efectivamente nos da la matriz identidad, y eso confirma que efectivamente esta matriz es la inversa de esta.
Luego, si pausan el video, van a poder ver cómo triangulé el resto de las matrices. En el caso del punto D, la pude obtener, la matriz inversible. En el caso del punto D, también. En el caso del punto F, no la pude conseguir. La matriz de F no es inversible, porque una vez que intentamos calcular la inversa, se nos anula. Y la matriz G tampoco es inversible. La matriz C efectivamente sí es inversible, perdón. Y la pudimos obtener acá. ¿Sí? Nuevamente, pausen el video para ver cómo triangulamos. Y van a poder obtener eso. Les iba a pasar algunos de los ejercicios del punto 24, pero la verdad que el punto 24 creo que ya los hizo Tonio en el próximo video. Esta es la regla de Sarrus. Yo el punto C y el punto D creo que se pueden hacer por Sarrus, por eso los hice de esta manera. Pero bueno, creo que Tonio les va a enseñar otra forma de hacerla, que también es válida y está bueno para calcular el resto de las matrices. Nuevamente, el punto 22 y el punto 23 no los vamos a hacer ahora, pero si tienen alguna duda de ellos al respecto, si les surge saber cómo hacerlos, pueden consultar y les estaremos pasando a través de algún medio formas para resolverlos. Nada más por ahora. Los videos de los ejercicios de la próxima guía van a estar más rápidos. Espero que les haya ayudado y cualquier duda que tengan, no duden en consultar. Pueden publicar abajo en el video de YouTube o pueden preguntar por el grupo si hay algún ejercicio que no les ha quedado claro o si fundamentalmente las operaciones entre matrices no les quedó muy claro. Yo espero que sí, pero si no les quedó claro, lo pueden seguir consultando en el video, en el grupo o en el video de YouTube abajo en los comentarios. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos pronto con la próxima guía de álgebra.